ya los grados mayores de trauma, como vamos a ver más adelante. Es muy importante tener en cuenta al momento de hacer este estudio tomográfico cuál es el estado hemodinámico del paciente. Por eso les decía que es fundamental una adecuada reanimación, ya que esto va a permitir que el riñón tenga una mejor perfusión y no va a variar tanto, digamos, el tiempo de excreción de este medio de contraste. Se ha hablado que más o menos una persona, el promedio de tiempo que puede pasar para la excreción total del medio de contraste pueden ser de 3 a 20 minutos. Si tenemos un paciente con una pobre perfusión renal, pues este tiempo, digamos, se puede alargar y nos puede dar falsos negativos al momento de hacer un diagnóstico del trauma renal. En cuanto a la clasificación, entonces, que les estaba hablando, la más utilizada hoy en día es la clasificación de la AST. Esta clasificación se empezó a utilizar a mediados de los años 80 y a pesar de ser una clasificación tomográfica, tiene muy buena relación con los hallazgos obtenidos en la exploración quirúrgica. Como grado 1, entonces, tenemos la presencia de un hematoma subcapsular contenido, donde no va a haber una laceración. Generalmente estos pacientes se manejan de manera expectante, con observación incluso menos de 24 horas, si las condiciones del paciente pues, lo permiten. El grado 2 va a haber una laceración muy pequeña de menos de 1 centímetro, puede haber una hematoma perirrenal confinada a la fascia. Estos pacientes también generalmente no requieren de manejos posteriores y con observación o manejo expectante les va muy bien. Ya a partir del trauma grado 3 pueden haber laceraciones de más de 1 centímetro, ¿cierto? Y pueden haber ya lesiones vasculares y ya sangrados más abundantes, generalmente confinados también a la fascia parinefrítica. En estos pacientes, en ocasiones se necesita realizar manejos por radiología intervencionista o, digamos, manejos más agresivos, dependiendo del estado hemodinámico del paciente. En cuanto a los traumas grado 4 y grado 5, que ya son traumas severos, en el trauma grado 4 vamos a tener ya una extravasación de orina, vamos a tener lesiones segmentarias de venas o arterias renales con infartos también segmentarios. Es muy importante tener en cuenta que en este tipo de lesión ya vamos a tener sangrados que van a sobrepasar la fascia parinefrítica y se pueden extender adyacentemente al riñón. En cuanto al trauma grado 5, vamos a tener una posible abulsión completa del pedículo vascular, de su arteria y su vena, también del sistema pieloureteral, y vamos a tener un riñón totalmente destruido con posible sangrado profuso. Por suerte, la mayoría de traumas son grado 1, grado 2, grado 3. En muchos casos, los pacientes, si tienen un buen estado hemodinámico, no vamos a requerir hacer un manejo adicional a estos pacientes. Sin embargo, el grado 4 puede presentarse hasta un 20% de los casos y hay que seleccionar muy bien esos pacientes y clasificarlos muy bien, ya que muchas veces pacientes con traumas grado 4, entre comillas, pueden tener en realidad un trauma grado 5 por una mala clasificación y llevar al paciente a un riesgo de muerte elevado si no se hace un manejo adecuado. En cuanto al manejo no quirúrgico, desde hace más o menos unos 20 años ha sido como el manejo de elección o que se ha preferido para este tipo de traumas. Tenemos como indicaciones para el manejo no quirúrgico pacientes estables con traumas grado 1 hasta grado 5. Grado 5 generalmente pacientes con lesiones parenquimatosas, no tanto vasculares, porque los vasculares van a requerir, en la mayoría de casos, ya manejos quirúrgicos o manejos intervencionistas de su parte vascular. Pacientes, sin embargo, en los pacientes que no están estables, pero que son respondedores parciales, si tenemos la infraestructura adecuada para manejar a estos pacientes y el personal adecuado, se podría realizar un manejo no quirúrgico. Es muy importante, siempre que vamos a hacer un manejo no quirúrgico, realizar una clasificación adecuada del trauma renal con las 4 fases que ya les mencioné. Y se ha descrito que los pacientes a los que se les hace manejo no quirúrgico, ya con técnicas endovasculares o de radiología intervencionista, van a tener unas mayores tasas de preservación renal, van a tener una disminución en la estancia hospitalaria y la tasa de complicaciones va a ser muy similares al manejo quirúrgico, por lo que los pacientes siempre se benefician de este tipo de manejo.
Como algo para tener en cuenta, los traumas penetrantes, cuando son por heridas de arma cortopunzante, y estas se localizan posteriores a la línea axilar anterior, van a tener hasta un 88% de éxito. Y para tener en cuenta, cuando observemos que hay presencia de extravasación de orina en la tomografía, esto no nos va a significar una contraindicación para el manejo no quirúrgico y se podría hacer de manera segura. En cuanto a la angiografía y embolización, digamos que es como el método de elección para el manejo no quirúrgico de estos pacientes. La tasa de éxito va a variar de un 40 a un 95%, y esta variación se da principalmente por el grado del trauma, siendo la tasa de éxito menor en traumas principalmente grado 5, y también en traumas penetrantes cuando estos van a ser por heridas de arma de fuego con proyectiles de alta velocidad. Es muy importante entonces tener en cuenta ciertos hallazgos que nos pueden predecir a nosotros que el paciente va a necesitar una angiografía y una posterior embolización. La presencia de sangrado activo, con extravasación de medio contraste evidenciado por tomografía, presencia de pseudoaneurismas, fístulas arteriovenosas, la hematuria persistente que no mejora, o la presencia de un diámetro de hematoma perirrenal de más de 2.5 a 3.5 centímetros. Son, digamos, predictores de que el paciente pueda necesitar un manejo por angiografía y embolización. También pacientes que se encuentren estables, sin embargo, con sangrados persistentes, a los que ya se les realizó una angiografía, una embolización previa, se puede repetir una segunda angioembolización, reduciendo la tasa de nefrectomías hasta un 67%. Se ha descrito que repetir la embolización en esos pacientes pues, a los que ya se les ha hecho previamente una embolización, puede tener, digamos, tasas de éxito muy similares a que si se les hiciera una primera intervención. Entonces, es factible hacer una segunda angioembolización. También, pacientes que estén estables con extravasación de medio contraste en tomografía, se les puede hacer una angiografía. Si la angiografía, sin embargo, es negativa, no van a tener la indicación para realizar embolización, y esto ocurre hasta en un 32% de los pacientes, por lo que los tenemos que tener en cuenta. O sea, lo importante en nuestros pacientes, aunque tengan extravasación del medio contraste o sospecha de un sangrado activo, si la angiografía es negativa, no se les hace angioembolización. Acá tenemos entonces el ejemplo de un paciente que fue llevado a angiografía y embolización. En el lado izquierdo tenemos un paciente con un trauma grado 4 del riñón del lado derecho. Se le hizo una angiografía evidenciando extravasación del medio de contraste por un sangrado activo. Se llevó a angioembolización supraselectiva, y después de la angiografía de control supraselectiva se encuentra que no hay sangrado del riñón. En cuanto a los predictores tomográficos que tenemos para evitar este procedimiento, que si bien podría tener baja tasa de complicaciones, puede tener complicaciones serias como lesiones de la arteria femoral o infartos renales. Entonces siempre hay que seleccionar muy bien a nuestros pacientes con el fin de evitar ciertas complicaciones. Cuando hacemos la tomografía inicial y no tenemos extravasación del medio contraste, o cuando hacemos la tomografía inicial y el diámetro del hematoma perirenal es menos de 2.5 centímetros, hasta un 90-95% de sus pacientes puede ser manejado expectantemente y no van a requerir ese tipo de manejo. Algo para tener en cuenta con la angiografía de embolización y algo también de revascularización endovascular, tenemos que los traumas severos con presencia de oclusión, disección o lesión de la arteria renal van a tener una indicación de angioembolización o de manejo percutáneo, siempre que la revascularización se haga antes de 240 minutos o 4 horas. Se ha visto que pasado ese tiempo, una revascularización, ya sea quirúrgica o percutánea, va a tener muy malos desenlaces con una tasa de fallo del procedimiento a largo plazo, pues casi en 100% de los casos. Entonces, digamos que la tasa de éxito en estos pacientes va a ser muy baja. Y pacientes con traumas renales severos, con lesiones de la vena renal y sangrados que no limitan, van a tener una contraindicación absoluta para el manejo no quirúrgico, y estos pacientes van a ser llevados a manejo quirúrgico.
En cuanto a los predictores de falla en el manejo no operatorio, vamos a tener que la extravasación importante del medio de contraste, lo que los textos llaman como contrast flash, que es la salida de mucho medio de contraste de forma pues abrupta, van a tener un manejo no operatorio muy deficiente. También la laceración medial y extravasación de orina van a tener mayores fallas en el manejo no quirúrgico, y esto se da porque la mayoría de estos van a ser traumas grado 5. También la falta de paso de medio de contraste o el ureter. Esto nos puede indicar que hay una disrupción de la unión ureteropélvica, que en muchos de los casos van a requerir un manejo quirúrgico. Y como ya les dije anteriormente, los traumas severos, grado 4 y grado 5, van a tener también mayores fallas en el manejo no operatorio. En cuanto al manejo con arteriografía y angioembolización, cuando posteriormente requiere el paciente de transfusiones múltiples, también nos puede hablar de una falla en el manejo no operatorio. En cuanto al manejo quirúrgico, entonces tenemos que la mayoría de veces que vamos a hacer este tipo de manejo va a ser en lesiones vasculares, generalmente en traumas grado 5 y más que todo en lesiones de la vena. Pacientes que estén inestables o que, o que no sean buenos respondedores van a también requerir manejos quirúrgicos, en donde la cirugía de control de daños va a ser pues como el abordaje que muchas veces tenemos que utilizar. También pacientes que tengan peritonitis o lesiones en otros órganos podrían requerir un manejo quirúrgico. Y también cuando tengamos fallo pues, en la terapia no quirúrgica, como les hablé anteriormente, con persistencia pues, de un sangrado activo. Es muy importante que cuando decidimos llevar a los pacientes a cirugía y realizamos una laparotomía, encontramos hematomas en zona 2 que sean pulsátiles o expansivos, sin estudio previo van a requerir manejo quirúrgico. Sin embargo, si no tenemos, como les dije, una tomografía previa, es fundamental hacer una urografía intraoperatoria. Esto se realiza haciendo una inyección de medio de contraste más o menos 2 miligramos por kilogramo de peso. Se hace la inyección del medio de contraste y se espera más o menos 10 minutos para hacer una radiografía. Esto nos va a dar una información fundamental en cuanto al funcionamiento o la presencia de un riñón contralateral y el funcionamiento o la presencia del riñón afectado, ya que por ejemplo un paciente que se encuentre inestable pero con un hematoma en zona 2, que probablemente no sea expansivo ni pulsátil, y tenga un riñón por urografía funcionando, no va a tener indicación para exploración. Acá en esta imagen vemos entonces una urografía de un paciente con un trauma renal del lado derecho. Este fue un paciente con un trauma renal grado 5, en donde vemos que no hay un correcto llenado del sistema colector debido a un coágulo que se alojó ahí. Este fue un paciente con una lesión importante, como ya les dije, un trauma grado 5 que requirió después una nefrectomía de ese lado. Algunas consideraciones del manejo quirúrgico. Tenemos que cualquier paciente que esté estable, que tenga una lesión en la pelvis renal, pero que no sea candidato a manejo endoscópico o percutáneo, va a necesitar una cirugía. Sin embargo, esta cirugía no se debería realizar si el paciente está en malas condiciones de manera inmediata, ya que podría pues, presentar mayores complicaciones. Entonces se podría hacer una cirugía de intervalo cuando el paciente esté en mejores condiciones. También cuando tenemos un riñón destruido o una avulsión de la unión pielo-ureteral en un paciente estable, como ya les dije, podría requerir una cirugía, pero esta cirugía no va a ser urgente. Digamos que no es una lesión que va a comprometer la vida del paciente y se podría manejar expectantemente o de manera momentánea mediante la utilización de catéteres pues, por colocación endoscópica o percutánea mediante nefrostomías. Algo muy importante y es que el éxito de reparo de las lesiones vasculares es muy baja. Se cuenta más o menos de un 25 a un 35%. Por eso solamente debemos de intentar hacer un reparo vascular en pacientes que sean monorrenos o que tengan lesiones bilaterales, ya que la tasa de éxito de esta lesión, de este reparo, va a ser muy malo.
Es muy importante también tener en cuenta que la presencia de tejido no viable o un riñón desvascularizado o en muchas ocasiones un riñón excluido no va a ser una indicación para manejo quirúrgico en ausencia de otras indicaciones para la parotomía. Porque muchas veces cuando tenemos infartos segmentarios o presencia de riñón desvascularizados, el abordaje que muchos cirujanos prefieren es quirúrgico de entrada, mientras que si no hay, digamos, la indicación para esto, podría ocasionar una mayor morbimortalidad a los pacientes. En cuanto a las complicaciones, tenemos entonces, que la fuga urinaria persistente va a ser, digamos, las complicaciones más frecuentes en estos pacientes, con una aparición de urinomas del 1 al 7% de los pacientes con traumas renales, y en traumas ya de mayor grado, un trauma grado 4 y grado 5, esto se puede presentar hasta un 20% de los pacientes. También los abscesos perinefríticos van a ser una complicación importante en estos pacientes con traumas, y pueden presentarse también otras complicaciones como la infección de vías urinarias, ilio, fístulas y aneurismas, generalmente en traumas penetrantes, y también la hipertensión arterial puede ser una complicación que generalmente se presenta de forma tardía, pero muy baja porcentaje de los pacientes con trauma, generalmente menos del 1%. Entonces, para hablarles un poquito algo de la extravasación de orina, que es, digamos, una de las complicaciones más frecuentes, tenemos que las laceraciones mediales van a ocasionar esta extravasación de orina, y también podemos tener también cuando hay lesiones del parénquima periféricamente, cuando son muy profundas, también pueden tener extravasaciones de orina, como por ejemplo los traumas grado 4 o grado 5. Es muy importante, como les mencionaba anteriormente, la realización de fases tardías, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso vemos un trauma del riñón derecho con una lesión importante. Tenemos también un hematoma perirenal importante que nos podría hablar de una posible extravasación de orina. Sin embargo, en la fase tardía vemos que no hay extravasación de orina, por lo que al final fue catalogado como un trauma grado 3. Por otro lado, vemos en este paciente que tiene un trauma del lado izquierdo, una laceración pues, bastante profunda con presencia de extravasación del medio de contraste. Vemos entonces que en las fases tardías va a tener una extravasación de orina, por lo que al final fue un trauma grado 4. Otra cosa también importante es cómo diferenciar si el paciente tiene extravasación de orina o si tiene, digamos, las dos cosas. En la imagen de la izquierda vemos paciente en una fase arterial con extravasación de medio contraste, con un sangrado activo. También en la imagen de la mitad vemos el paciente, se le hace la fase venosa, donde se encuentra extravasación del medio contraste. Sin embargo, en la fase tardía, vemos que también hay extravasación del medio contraste. Este paciente también fue catalogado como un trauma grado 4, en donde si no se hubiera realizado una fase tardía, nos hubiéramos quedado solamente con que el paciente tiene sangrado activo. Sin embargo, hubiéramos pasado por alto la extravasación de la orina. En cuanto al manejo, entonces tenemos que hasta el 79 y el 90% de estas lesiones o la extravasación de orina van a tener una resolución espontánea sin ningún tipo de manejo. Sin embargo, cuando vamos a manejar de alguna forma estos pacientes, las guías recomiendan el uso de stents o catéteres como elementos de primera línea. Si el paciente empieza a presentar fiebre, infección, urinomas sintomáticos, aumento de la creatinina, extravasación severa de orina que no mejora, con el uso de stents se podría emplear el drenaje percutáneo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cualquier manipulación de la vía urinaria les puede llevar a otras complicaciones como la formación de abscesos, infecciones y también hematomas sobreinfectados. Es muy importante siempre que vayamos a hacer una reparación quirúrgica del ureter, poner un stent con el fin de evitar ciertas complicaciones importantes como son las estenosis ureterales. En cuanto al seguimiento, que es algo bastante debatido, si se debe hacer o no, las guías americanas principalmente recomiendan que se debería hacer una imagen de control a las 48 horas con fases tardías
en los pacientes traumas grado 4 y grado 5, siempre y cuando se sospeche que hay una complicación. También la tomografía está indicada siempre que tengamos un paciente con trauma renal y tenga presencia de fiebre, síntomas persistentes como dolor persistente o tenga hematuria tardía. Esto es muy importante ya que el paciente podría tener un pseudoaneurisma o una fístula arteriovenosa que necesitamos realizar un manejo, porque si no las consecuencias pueden ser pues, fatales para el paciente. Generalmente cuando tenemos hematurías tardías y presencia de pseudoaneurismas o fístulas arteriovenosas, con manejo con angioembolización, realmente resuelven. Para tener en cuenta también, como les mencioné al principio, la TAC al ingreso va a estar influenciada siempre por el estado hemodinámico del paciente, en donde cuando hacemos una imagen inicial, de pronto la extravasación de orina no va a ser tan grande, los hematomas que vamos a encontrar no van a ser tan grandes, y en la imagen de control, a las 48 horas, podemos encontrar, digamos, una magnificación en la extravasación de orina y también del hematoma que haya alrededor del riñón. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, ya que muchas veces ante estos hallazgos se va a preferir hacer un abordaje o un manejo más agresivo. Muchas veces los pacientes por esos hallazgos en la imagen de control se llevan a cirugía. Por eso, lo más importante es, si vamos a hacer un estudio de imagen de control, guiarnos en cómo está la parte hemodinámica del paciente, los signos vitales y también los paraclínicos que podamos realizar. En cuanto al monitoreo, también a largo plazo es importante hacer monitoreos anuales de presión arterial debido a la aparición de hipertensión arterial que puede presentarse de manera tardía, meses, años, incluso después del trauma. Para terminar entonces, unas conclusiones cortas acerca del tema. Es fundamental entonces realizar una correcta clasificación del trauma, ya que muchas veces por inexperiencia del radiólogo o por no hacer unas fases, las 4 fases que les mencioné, se puede clasificar falsamente el trauma. El manejo quirúrgico es fundamental en el manejo de estos pacientes. El reposo también es esencial, aunque digamos no hay un consenso de cuál debe ser el reposo indicado que se debe manejar en estos pacientes. En traumas grado 4, grado 5, con lesiones muy severas, se habla incluso de meses sin realizar deportes. Sin embargo, esto es muy debatido y se debe individualizar en base a cada paciente. Siempre se debe preferir, como les dije anteriormente, el manejo no quirúrgico con angiografía de embolización, siempre que esté indicado. Traumas vasculares grado 5, generalmente traumas venosos, van a requerir manejo quirúrgico y en el momento hace falta, pues como evidencia para definir el uso de antibióticos y de la imagen de control. Bueno, esto es como todo lo que les quería hablar pues de la charla. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Perdón, se me silenció muy bien, Pablo. No sé si alguien tiene algún comentario. Si Fred está ante los espectadores. Sí, señor. Por acá Fred. estoy. Buenos días. No, profe. Pablo, muy bien la presentación. Creo que se logró el objetivo. Queríamos